¿Cristianismo o catolicismo? ¿En qué Jesús crees? ¿De qué iglesia eres parte? Un mensaje para ti, católico. Este vídeo ha sido preparado para personas que buscan a Dios dentro de la religión católico-romana porque tienen sed de relacionarse con su Creador. Es importante tener en mente que una cosa es la Iglesia Católica Romana y otra es el Vaticano. Cuando ves a una persona arrodillada rezando, eso es Iglesia Católica Romana. Cuando ves a un obispo sentado a la mesa de poderosos, eso es Vaticano. El primero son personas que buscan a su Creador y siguen unos rituales que le enseñaron desde pequeños, pensando que con ello llegan a Dios. Lo segundo es un sistema de dominio ejercido para sojuzgar y beneficiarse de todos los pueblos del mundo. Como adelanto a este vídeo, veamos qué dijo Dios sobre estas dos vertientes. Iglesia Católica Romana. Dios busca una relación en espíritu y en verdad con el ser humano. Los rituales religiosos estorban esa relación genuina. Una vez Dios dijo a Israel sobre rituales: ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos de carneros y de sebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecidas mi alma. Me son gravosas, cansado estoy de soportarlas. Jesús dijo: Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Dios busca con el ser humano una relación genuina y esos rituales nos apartan de él. Seamos sinceros, no solo Dios está harto de rituales. Vaticano. El Vaticano, es decir, la cúpula del liderazgo del catolicismo romano, es puro ejercicio de poder en pro de sojuzgar a los pueblos. Jesús dijo sobre buscar ese poder: mi reino no es de este mundo. Es decir, todo aquel que procura sojuzgar y dominar los reinos de este mundo no representa a Jesucristo. ¿A quién representa? Ahora lo veremos. Iglesia de Cristo. Jesús mismo estableció lo que debería hacer su iglesia. Dijo así: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Es decir, la misión de la Iglesia de Cristo es predicar el Evangelio, no difundir una religión o sojuzgar a los pueblos. Como prueba del respaldo de Dios, la Iglesia, es decir, cada uno de sus miembros, tiene poder para echar fuera demonios, hablar nuevas lenguas y sanar enfermos. También tiene una protección sobrenatural. ¿De cuál de los tres colectivos eres parte? Estamos en los últimos días del ser humano en la tierra. Jesús hizo un importante llamado a las personas que lo aman, pero que han sido engañadas por manipuladores religiosos. Dice así en su palabra: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis partes de sus plagas, porque sus pecados han llegado hasta el cielo, y Dios se ha acordado de sus maldades. Veamos ahora algunas prácticas contrarias a la Iglesia de Cristo. La Biblia dice: solo a Dios adorarás. Una vez Pedro estaba orando en la azotea de una casa y Dios le dio una visión. Al final le indicó que debería acompañar a 2 hombres a casa de un tal Cornelio. Por otro lado, a Cornelio le habría dado también una visión mientras oraba a Dios. En la visión se le dijo que enviara a 2 hombres a buscar a Pedro. Cornelio preparó la casa e invitó a sus amigos y familiares para que escucharan el mensaje de Pedro. Dice así la palabra: cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies, adoró. Mas Pedro le levantó diciendo: levántate, pues yo mismo también soy hombre. Jesucristo fue muy directo al respecto al contestar a Satanás: vete de mí, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Los líderes del Vaticano siempre dijeron que los papas son sucesores de Pedro, y en cambio no actúan según hizo Pedro, sino que se portan como su verdadero Señor, que siempre busca adoración. Ahora veremos quién es ese Señor. Consideremos la vestimenta del Papa, una vestimenta pagana. La tiara papal es uno de los principales símbolos de autoridad del líder del catolicismo. Esa tiara no existe en la Biblia, pero sí se encuentra en la representación de Asur, dios pagano asirio, considerado un dios solar.
La tiara significa que el Papa tiene autoridad sobre el orbe, es decir, el conjunto de todo lo existente, según el Vaticano. Esta declaración recuerda lo que dijo Satanás cuando trató de tentar a Jesús. Cuenta la Biblia que le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo: «Todo esto te daré si postrado me adorares». Entonces Jesús le dijo: «Vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás». Acordémonos que el Señor Jesús dijo que su reino no es de este mundo. Por lo tanto, ¿a quién sirve el que dice tener poder sobre todo lo creado? Ahora veamos cargos que no existen en la Biblia: Papa, Sumo Pontífice, Vicario de Cristo, cabeza visible de la Iglesia, Cardenal, Monseñor, etc. Meditemos en el significado de los títulos del Papa. Papa es derivado de papas padre en griego. Este título se empezó a aplicar al máximo líder católico a partir del primer concilio de Letrán en 1123. Además de que ni el título ni el cargo se mencionan en la Biblia, Jesús dijo: «Pero vosotros no queráis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos, y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos». Antes de alegar que entonces no podríamos llamar Padre a nuestros padres genéticos, consideremos el contexto. Jesús hablaba con los rabinos, que son considerados maestros de la Escritura y son líderes religiosos. Por lo tanto, la advertencia es en cuanto al ámbito religioso, en el cual no se debe llamar Padre a nadie. Veamos ahora el título de Sumo Pontífice. Este título procede de la expresión Pontifex Maximus y está relacionada con el culto a Dagón, el falso dios pez de los filisteos, mencionado en 1 Samuel 5. Ese dios también se conoce como Oanes y se dice que surge del mar con apariencia de un leviatán o serpiente marina. Por eso el Papa usa una mitra con formato de pez. Evidentemente ese título o cargo de máximo pontífice o constructor de puentes tampoco está en la Biblia. Vicario de Cristo. La RAE define vicario de Cristo como uno de los títulos del sumo pontífice, como quien tiene las veces de Cristo en la tierra. Con este título los papas pretenden ocupar el lugar de Cristo sobre los creyentes. Eso es lo que quiso hacer Lucifer cuando intentó ser semejante al Altísimo. Veamos ahora lo de cabeza visible de la Iglesia. En la Biblia no se encuentra ningún texto en el cual Cristo nombrara a alguien que lo sustituyera como cabeza de su Iglesia. Ni aun siquiera delegó esa posición al Padre o al Espíritu Santo. La razón es sencilla. Solo Jesucristo murió en la cruz y con ello pagó por los pecados de las personas que luego, al creer en su sacrificio, serían hechas parte de la Iglesia de Cristo. En este caso, el sumo pontífice también se adjudica la posición de suplantador de Cristo. Consideremos ahora de que de la abundancia del corazón habla la boca. Jesucristo dijo a los religiosos: «Generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca». El edificio de la foto muestra el exterior de la sala de audiencias papal. En la comparativa vemos que su formato recuerda claramente la cabeza de una serpiente, pero vayamos dentro para confirmar lo que representa esa construcción. En la siguiente foto vemos el interior de la sala de audiencias del Papa. Como se aprecia, se parece muchísimo a una serpiente. Acercándonos más, vemos un panel detrás de la silla principal. Se dice que ese panel representa un holocausto nuclear con muchos cadáveres. De ese holocausto sale un ser que teóricamente sería un Cristo, entre comillas, aunque visto tanto de un lado como de otro parece más bien un reptil gigante salido de en medio de los muertos o una serpiente voladora. Lo de la serpiente voladora tendrá más sentido cuando veamos la fachada de la basílica. Hablemos ahora del obelisco de Bet-Semes. El profeta Jeremías transmitió al pueblo unas órdenes de Dios para evitar el duro castigo que les vendría encima por la idolatría que practicaban. Entre esas órdenes estaba la siguiente: quebrarás la estatua de Bet-Semes que está en tierra de Egipto y los templos de los dioses de Egipto quemará a fuego. En la Biblia, uno de los pecados contra el que más advierte Dios es la idolatría. A los obeliscos se les identifica como imágenes de acera. Hablemos del concepto pagano de obelisco.
En el paganismo, un obelisco es usado para indicar que en ese lugar un falo fecunda a la madre tierra y un punto dentro de un círculo representa el sol. El obelisco que está en el punto central de la plaza frente al Templo del Vaticano es exactamente el que menciona Jeremías. Fue traído de Heliópolis en Egipto, la cual se llamaba Bet-Semes y era el centro egipcio de adoración al sol. Fue transportado a Roma por Calígula en los años 37 a 41. En 1586, para asegurarse que el obelisco estuviera directamente a la entrada de la catedral, fue movido a una corta distancia de donde está hoy situado en la Plaza de San Pedro por orden del Papa Sixto V. El Papa amenazó con matar a los obreros si se soltara el obelisco o el mismo resultara roto. 800 hombres, además de 45 montacargas y 160 caballos, fueron usados para la tarea. El pueblo que asistía también fue amenazado de muerte si hacía ruido y desconcentraba a los obreros. Veamos ahora algo sobre templos profanos. Al entregar los 10 mandamientos a Moisés, Dios dijo: «Y si me hicieres altar de piedra, no las labres de cantería, porque si alzares herramientas sobre él, lo profanarás». En la primera imagen vemos el famoso Pórtico de la Gloria en Santiago de Compostela, y en las otras 2 imágenes vemos representados el pórtico de un templo en Soria y vemos en él escenas del libro de los muertos de origen egipcio. La segunda imagen está presidida por Hiram, constructor del templo de Salomón y uno de los más venerados en la masonería. A su lado vemos la representación del dios egipcio Horus en forma de halcón. Hablemos ahora del triángulo de Zeus. En la cultura griega, propagada por el Imperio Romano, se construyen triángulos en la fachada principal de los lugares dedicados al conocimiento, al gobierno y al culto religioso. Esos triángulos simbolizan la letra delta, que en griego se usa para escribir Zeus, que se dice vías. Es decir, que donde hay un triángulo de esos, se ha consagrado ese lugar a Zeus. Dentro de ese triángulo se suele representar al ídolo o idea principal que motiva la construcción de ese lugar. En esta imagen vemos la Academia de Grecia con la representación de las principales figuras del pensamiento griego que ha imperado en el mundo occidental hasta los días de hoy. El siguiente ejemplo es de la fachada de la sede del gobierno de Galicia, donde se representa la supuesta batalla de Clavijo, de especial relevancia en la historia de la Reconquista española. En lo alto del triángulo vemos a un jinete cortando cabezas a supuestos moros, representando al que se le rinde culto como patrono de España, conocido como Santiago Matamoros. La siguiente foto nos muestra la fachada de la Basílica del Vaticano, templo principal de la religión católica, con su correspondiente triángulo de Zeus. En esta otra foto más de cerca vemos que hay una especie de escudo dentro del triángulo. Si nos acercamos más podemos ver la tiara papal del dios asirio Asur con las llaves que suponen la autoridad papal sobre la vida material y espiritual de todo lo creado. Veamos el detalle de lo que revela ese triángulo. Justo debajo de la tiara papal y las llaves vemos un águila con una corona. Eso es símbolo de un imperio reinante. Y debajo del águila se revela qué o quién reina en ese lugar, la serpiente alada o el dragón. ¿Sigues pensando que la religión católica representa a Cristo en la tierra y que ahí se honra a Jesucristo? Recordemos que el Señor Jesús dijo: «Y oí otra voz del cielo que decía: Salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas, porque sus pecados han llegado hasta el cielo, y Dios se ha acordado de sus maldades». La pregunta es: ¿tu intención es ser parte del pueblo de Dios y a la vez sigues confesando al catolicismo como tu camino para llegar a él? El interior del templo declara a quién se honra en esa religión. Acordémonos del versículo en donde dice el Señor Jesús: «Generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca». ¿De qué habla ese templo desde su interior? En una parte del techo se vuelve a representar el pretendido dominio del papado sobre todo lo creado y su supuesta autoridad sobre lo material y lo espiritual, suplantando así al Creador y Salvador Jesucristo en la vida de sus seguidores. Otra cosa que vemos nuevamente es la representación del imperio del dragón o serpiente alada, que en la Biblia se conoce por Satanás. Veamos qué dice la Biblia sobre lo que sigue. Dice así: «Miré aquí y he un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía,
y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con fieras de la tierra. Hablando de Satanás dice, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Y en otro pasaje dice, y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. En la Biblia se estableció que tocar a un muerto hacía impura a la persona, y si tenía que tocar a alguien muerto debería pasar por un ritual de purificación. En el caso del sumo sacerdote, no se le permitía tocar a un muerto aun si fuera un hijo o una esposa. Veamos qué hay en el interior del Vaticano. Todo su interior está lleno de tumbas, representaciones de la muerte, dragones y la omnipresente serpiente alada. En esta imagen vemos al Ouroboros, uno de los principales símbolos de los globalistas que están destruyendo la tierra y llevando a cabo un genocidio sin precedentes. Se trata de una serpiente que rodea la tierra estrangulándola. Ese concepto es un extracto de la idea del anticristo, que sojuzgará la tierra en el tiempo conocido como la Gran Tribulación. Ese tiempo está a punto de empezar, y según palabras de Jesucristo, habrá entonces gran tribulación cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. ¿Qué hace un símbolo del anticristo en el interior de un templo que se dice corazón del cristianismo? A nadie se le escapa el detalle de que el altar mayor está arropado por 4 columnas en formato de serpiente. Desde ahí el Papa imparte su bendición, o será maldición, a los que asisten a sus rituales llenos de simbolismo pagano. Los demás templos están también plagados de simbología satánica, como es el caso de esta puerta de la iglesia de Santa María, en la que claramente se ve el escuadro y el compás masónico. ¿Conocemos algún templo que honre a Cristo, al Padre o al Espíritu Santo? Me refiero a que lo honre de verdad, transmitiendo en su simbología los valores establecidos por Dios. ¿Te fías de un sistema que honra a un dragón que simboliza a Satanás en su fachada principal y tiene la muerte por tema central en su interior? ¿Buscas la vida o la muerte? Veamos ahora el destino de la serpiente antigua. La Biblia usa todas estas palabras para referirse a Satanás, serpiente antigua, el leviatán o el dragón alado, entre otras. ¿Qué crees que pasará con los que honran a Satanás? Veamos. Dice así, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. En aquel día Jehová castigará con su espada dura, grande y fuerte al leviatán, serpiente veloz, y al leviatán, serpiente tortuosa, y matará al dragón que está en el mar. Hablemos ahora de invocación de muertos. En la cultura pagana, la gente creía que existían dioses menores y les rogaban que mediaran para obtener el favor de los dioses mayores, que vienen a ser el dios principal, la reina del cielo y un hijo, que siempre es un dios solar. Los santos católicos tienen la función de dioses menores, intermediarios en el catolicismo. Pensemos, los santos son personas muertas, según enseña el Vaticano. Dios dice, no se ha hallado en ti quien consulte a los muertos, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas. Pablo deja tajantemente claro, hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos. El que te hayan dicho que los santos te pueden ayudar en algo, interceder por ti a Dios u oírte, te han mentido y es una mentira más de este sistema religioso basado en el engaño constante. El que te lo creas no hace que funcione, sino que te lleva a pecar ante Dios, y eso atrae sobre ti ceguera espiritual, la cual te lleva a la separación eterna de Dios. El profeta Isaías dijo a Israel, vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Iniquidad es todo pecado reiterado. Ahora hablemos de Miriam y de la Virgen María. El rey Salomón escribió en Eclesiastés, porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en olvido. También su amor y su odio y su envidia fenecieron ya y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. A día de hoy, Miriam, la mujer judía que dio a luz a Jesucristo, está ahora mismo muerta. Por lo tanto, no tiene idea de lo que hacen en su nombre. Y menos mal, porque tendría un enorme disgusto al ver cómo la usan para engañar a la gente y desviarla del único intercesor que es Jesús, el Redentor.
Le disgustaría a Miriam saber que la adoran, ya que ella era una mujer temerosa de Dios y como buena judía sabía que solo a Dios se le debe adorar. Hay otro versículo que muestra la seriedad de rendirle culto, homenaje, veneración o invocación a María, sea como fuere que se le llame. Dice así: porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesaron ser sabios y se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador. La eternidad es uno de los atributos que distinguen a Dios de la raza humana. Miriam fue un ser humano que tuvo un origen en un determinado tiempo. Es decir, Miriam no es eterna y por lo tanto no es del género divino. Decir que Miriam es madre de Dios es lo mismo que decir que Dios se origina en una de sus criaturas y por lo tanto negar que Dios sea eterno. Cada vez que se le llama a la Virgen María Madre de Dios, se está negando la deidad del Creador. ¿Crees que Dios oirá tus oraciones por medio de una persona muerta que no tiene conciencia de este mundo y que es una criatura, cuando Él en persona vino al mundo a pagar el precio por tu salvación y estás negando su deidad? ¿Quién te enseñó a adorar a una criatura en vez de al Creador? Probablemente la apariencia de Miriam sería como la de la mujer de esta foto. Hablemos ahora un poco sobre Miriam, la madre de Jesucristo. La ley de Dios determinaba que una persona adúltera debería morir apedreada. En el tiempo en el que nació Jesús, las personas se comprometían, pero pasaba un tiempo antes de consumar el matrimonio. Durante ese tiempo, los comprometidos o desposados no tenían relaciones íntimas. En ese contexto se da que Miriam es visitada por un ángel que le dice que concebirá un hijo. Su primera pregunta es: ¿cómo podría ser si ella no había tenido intimidad con ningún hombre? El ángel le aclara que la sombra del Espíritu Santo la cubriría y que el ser que nacería de ella sería llamado Hijo de Dios. La respuesta de Miriam fue impresionante porque dijo inmediatamente que se cumpliera en ella la voluntad de Dios. Eso implicaba que la podrían apedrear por adúltera. Es decir, que en ese momento Miriam puso su vida en manos de Dios. Pero José no tuvo menos mérito que Miriam, ya que al aceptarla embarazada de un hijo que él no había engendrado, aceptó pasar toda su vida con la fama de marido de una adúltera, cosa que en aquella cultura era muy grave. Jesús también pagó un precio por ello, ya que siendo adulto vemos que los fariseos le echan en cara que era hijo de fornicación. Jesús era un raboní, es decir, un maestro respetado, y ser hijo de fornicación no era un calificativo honroso. Considerando este contexto, sin duda podemos decir que Miriam fue una mujer a ser imitada por su entrega a Dios, así como lo fue también José. Pero de ahí a adorarla, venerarla, honrarla, invocarla o como se le quiera definir, se pasa de aprender de un buen ejemplo a pura idolatría, que es pecado y que impide a alguien de entrar en el reino de Dios. Veamos un poco mejor ahora la Virgen María del catolicismo romano. Veamos cómo se representa la imagen de la supuesta madre de Jesús según el catolicismo. De hecho, se habla de muchísimas vírgenes, con muchos nombres distintos. ¿A cuántas reinas del cielo se adoran? ¿A cuántas Marías se adoran? Lo primero que salta a la vista es la diferencia entre la Miriam sencilla y la otra, una supuesta reina del cielo, coronada por una representación del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Veamos qué dice Dios sobre esta reina del cielo. Dice así: los hijos recogen la leña, los padres encienden el fuego y las mujeres amasan la masa para hacer tortas a la reina del cielo y para hacer ofrendas a dioses ajenos para provocarme a ira. En todos los cultos paganos existe la figura de la madre del dios solar, que es llamada reina del cielo. Además de otros epítetos tan graves como ese, si se pretende andar con Dios y ser parte de su reino. También es mentira que María haya ascendido al cielo. Ese supuesto ascenso no consta en la Biblia. De hecho, Jesús mismo dijo: nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. La idolatría es tan grave que en el primer mandamiento dice la Biblia: no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra.
no te inclinarás a ellas ni las honrarás. Puedes buscar todos los sinónimos y alternativas de palabras que quieras para justificar el arrodillarte ante una estatua y adorarla. Dios no puede ser burlado y entiende exactamente lo que hay en tu corazón cuando lo haces. Es decir, entiende que estás desobedeciendo a lo que Él estableció en su primer mandamiento y en el resto de la Biblia, y estás provocándolo a ira. Dice así la palabra: no erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Veamos ahora si esto tiene algo que ver con Miriam. Vamos a ver más imágenes que nos muestran que la María católica no tiene nada que ver con la Miriam bíblica. A la izquierda vemos una representación de una virgen católica con mucho lujo, un enorme sol, corona, cetro, etc., simbolizando que ella reina. Tiene un bebé casi imperceptible en sus brazos. Todo ello transmite la idea de que se trata de la reina del cielo. A la derecha vemos que la Virgen pisa la cabeza de una serpiente, como si ella hubiera vencido a Satanás. Eso alude a Génesis 3:15, que dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Está claro en el texto que quien heriría a la serpiente en la cabeza sería la simiente de la mujer, y no la mujer. La simiente de la mujer fue Jesús el Redentor. ¿Qué provoca esta imagen en la mente del católico? Pensar que María fue la que venció a Satanás. En la imagen de la izquierda ahora vemos a una representación de la Virgen con el sol, 12 estrellas sobre su cabeza y la luna a sus pies. Si leemos la Biblia veremos que esos elementos se aplican a Israel. Jamás en la Biblia se relacionaron estos símbolos con Miriam. En la imagen de la derecha vemos que la Virgen está sobre un pilar y es negra. Esa es una clara alusión a la leyenda de Isis, íntimamente ligada a un falo, que es lo que simbolizan los pilares. Veamos una prueba de que la supuesta Virgen del Pilar es realmente Isis de Egipto, a quien adoran realmente todos los que se inclinan ante esa Virgen. Una de las leyendas de Isis dice que la falsa diosa cayó del cielo en un huevo de serpiente. El símbolo de la izquierda hace alusión a esa leyenda. Dice Jesús en la Biblia que vio a Satanás caer del cielo. Eso alude a su expulsión cuando se rebeló contra Dios. La foto de la derecha es un detalle de los mantos de la Virgen del Pilar. ¿Es esa la Miriam bíblica o es Isis de Egipto? Hablemos un poco ahora de los leones guardianes. En las creencias egipcias se honra a un falso dios llamado Maes, que se dice ser guardián de los lugares sagrados o lugares de autoridad. A la izquierda vemos a leones acompañando a la diosa frigia Cibeles. A la derecha vemos a la Virgen de los Remedios. ¿Qué hace una supuesta madre de Jesucristo guardada por un león que representa a Maes de Egipto? ¿Dónde en la Biblia se le relaciona a Miriam con cualquier león? Más bien dice Pedro: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien pueda devorar. ¿Quién es realmente esa reina del cielo acompañada del león rugiente que procura devorar las almas de los que le dan culto? Ahora hablemos del Jesús católico romano. Las imágenes y símbolos son el medio más potente para inculcar en una persona un mensaje. Por eso las empresas, partidos políticos, instituciones, etc., tienen siempre un logotipo que expresa el meollo de lo que hace o exalta esa organización. Veamos cómo representa la religión romana a un supuesto Jesucristo. O bien lo vemos coronando a la Reina del Cielo como un bebé indefenso en brazos de su madre, un moribundo asustador o un muerto. La mayor parte de sus imágenes causan repelencia y hasta miedo si hablamos de niños. ¿Quién va a pedirle ayuda a un ser tan indefenso y hasta repulsivo? El mensaje es claro. Este ser no te puede ayudar y por eso tienes que ir a su esplendorosa madre que gobierna como reina del cielo. Ahora veamos lo que dice la Biblia del Jesús bíblico. La Biblia describe a Jesucristo de la siguiente forma: aquel a quien toda potestad fue dada en el cielo y en la tierra, el único mediador entre Dios y los hombres, la imagen del Dios invisible, aquel por quien y para quien fueron creadas todas las cosas. En él subsisten todas las cosas creadas. Él es la cabeza del cuerpo que es la Iglesia. Jesús traspasó los cielos, se sentó a la diestra de Dios Padre y desde allí ejerce el sumo sacerdocio para su pueblo.
Delante de él se doblará toda rodilla y confesará que él es el Señor para gloria de Dios Padre. Jesucristo es el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Él es el principio y el fin de todo lo que existe. Jesús es Dios Todopoderoso, eterno y único Redentor de la humanidad, fiel y que pronto volverá para establecer su reino eterno con aquellos que le aman y le siguen. Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores, el Creador y el que sostiene todas las cosas con el poder de su palabra, el que venció a Satanás y nos trajo redención haciéndonos su iglesia, prometió venir a buscar a la novia para morar con él en el cielo. Él dijo así: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. ¿Todavía crees que el catolicismo romano te conduce a Dios y que representa a Jesucristo? ¿A quién buscas de verdad? ¿A Jesucristo o quieres tener una religión aunque te lleve a adorar a Satanás? Jesucristo dice a los que han sido engañados: porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas, porque sus pecados han llegado hasta el cielo, y Dios se ha acordado de sus maldades. Te vuelvo a preguntar: ¿en qué Jesucristo crees? ¿De qué iglesia eres parte? Lo malo no es que te mientan, sino que te lo creas. Si quieres conocer a Jesucristo de forma personal, sin depender de ninguna religión, considera el siguiente video, que contiene unas indicaciones sencillas, pero que pueden cambiar tu vida eterna.